estos componentes. Ha llegado el momento de la práctica, vamos a ver un par de aplicaciones sobre los diodos, y digo un par de aplicaciones, hay muchas más, pero no puedo hacer 87 horas de vídeo. He seleccionado las que creo que son más importantes. Todo aficionado, tarde o temprano, más bien temprano, tendrá que enfrentarse a una de estas técnicas, y me refiero en primer lugar a la rectificación. Rectificar consiste en convertir una corriente alterna en continua, y vamos a ver dos variantes. La más sencilla, primero, del rectificador de media onda con sus limitaciones, y después el rectificador de onda completa, un poquito más elaborado, pero es el que se utiliza en la mayoría de las ocasiones. Y en segundo lugar vamos a ver un artificio o un montaje para proteger un circuito contra la inversión de polaridad. Comenzamos con la rectificación. Este es el circuito rectificador de media onda, el más sencillo. Consta de un solo diodo. Aquí tenemos un transformador reductor de 220 voltios a 12 voltios que, a pesar de ser 12, aquí en la salida sigue siendo alterna. Es decir, aquí vamos a tener polaridad negativa y positiva, o al revés, positiva y negativa según el ciclo va cambiando. Vamos a suponer en el primer semiciclo, positivo, que la tensión aquí es negativa y aquí positiva. Ya sabemos que la corriente circula del negativo al positivo, viene por aquí, pasa por la resistencia de carga, cuya finalidad es evitar un consumo excesivo y que no se destruya el diodo, viene por aquí, y acordémonos del mnemotécnico, este diodo va a conducir, puesto que su flecha indica el sentido contrario, y así el circuito produce que este semiciclo pase a través del diodo y se transmita íntegro a la salida. A continuación la polaridad se invierte, ya que esto es alterna, y ahora el negativo estará arriba. Este diodo no va a conducir y este semiciclo negativo no se transmite. Aquí vemos una especie de silencio eléctrico, es decir, no hay transmisión de electricidad, y nuevamente se repite el ciclo y así vamos pasando solamente los semiciclos positivos. Hemos conseguido rectificar la corriente, pero a un precio. Hemos perdido la mitad de la energía que no se transmite, aunque esto puede ser una ventaja en el caso de que queramos reducir la tensión. De cualquier manera, esto no es corriente continua como la de una pila o una batería, vemos que es pulsante. Vale, pues la tarea de convertirla en una línea recta recae sobre un condensador que actúa como filtro. En los casos en que hay mucha tensión, el condensador absorbe esos picos de tensión, y cuando la tensión es menor, el condensador la devuelve, es decir, actúa como un amortiguador eléctrico, consiguiendo esta salida. Aquí tenéis los oscilogramas con los tres puntos, el A, la alterna, el B, la salida del diodo, que es esta, y el C, que en realidad es el mismo punto que el B, solamente que teniendo en cuenta que hemos puesto un condensador y por lo tanto la tensión se filtra. Esto está muy bien. En el papel vamos a ver un circuito práctico y con el osciloscopio veremos los oscilogramas. Vale, ya tenemos el osciloscopio encendido y aquí los materiales para hacer el circuito de rectificador de media onda, un transformador de 220 12 voltios, y vamos a conectar ya el diodo, su ánodo, al transformador, el cátodo a la derecha. Bien, pues con unas pinzas conectamos el diodo al ánodo, y el otro borne del transformador lo vamos a llevar a la resistencia de carga, es de 560 ohmios, y esta resistencia evitará que circule una corriente excesiva y no se rompa el diodo. Este terminal a la resistencia, y de la resistencia al cátodo del diodo con otra pinza. Al cátodo del diodo. Muy bien. De momento no vamos a poner el condensador, aunque lo voy a dejar preparado. Atención, a partir del diodo es corriente continua y antes es alterna, así que vamos a respetar la polaridad. El negativo abajo, el terminal negativo del condensador a la resistencia de carga, por ejemplo, a este punto, y el positivo pues a la derecha del cátodo del diodo. Pero de momento, digo, no lo vamos a conectar, solo lo vamos a dejar preparado. Esta pinza no la voy a poner, después tendré que ponerla en el cátodo del diodo. Vale, voy a conectar el osciloscopio para que cuando enchufe esto veamos si aparece. De momento este oscilograma, a la entrada de la fuente, es decir, la corriente alterna. Eléctricamente este punto, el ánodo del diodo, es el mismo que este, así que lo he conectado al ánodo del diodo
y la parte negativa del osciloscopio pues la ponemos aquí. De momento no hace nada porque no he conectado los 220 voltios, los voy a poner ahora mismo. Aquí y aquí. Ahora dirijo la cámara al osciloscopio. Bueno, voy a poner aquí algo aislante para que no se vayan a tocar estos dos cables que son de 220. Y dirijo la cámara al osciloscopio y enchufo. Ahora, y vemos que efectivamente aparece el oscilograma de la corriente alterna. Vale, si ahora pongo las puntas del osciloscopio aquí, a la derecha del diodo, veremos que solamente están los semiciclos positivos. Vamos a ver si esto es verdad. Simplemente tengo que cambiar la punta del osciloscopio al cátodo. Y vamos a ver ahora el osciloscopio. Podemos ver que así es. Hemos hecho desaparecer los semiciclos negativos, solamente están los positivos. Hemos rectificado la corriente según el oscilograma que os mostré. Y ahora vamos a hacer la tercera operación. Queremos que esta forma de onda se convierta en una corriente constante, en una línea recta, y eso lo vamos a hacer conectando el condensador que estaba suelto, su borne positivo, al cátodo del diodo, y veremos cómo, voy a enfocar la cámara, nada más que lo conecte veréis que esa forma de onda se va a convertir en una recta. Eso es, ¿lo veis? Ya tenemos corriente filtrada. Una cosa sobre esto. Aquí tenemos una escala de voltaje que hace que salga una línea recta, pero si yo amplío la tensión, veremos que aparece una pequeña componente de corriente alterna, y lo veis. A esta pequeña componente se le llama tensión de rizado, y hay que procurar que sea pequeña porque si no puede hacer que el circuito alimentado funcione mal. Por ejemplo, en audio, una tensión de rizado demasiado grande produce un zumbido en los altavoces. Bueno, y esto es todo en cuanto a este rectificador de media onda. Y este es el circuito rectificador de onda completa. Su parte principal son estos 4 diodos. Por cierto, hay también rectificadores de onda completa con 2 diodos, pero este es el más común. Esta configuración se conoce como puente de Grace. Son 4 diodos conectados exactamente así, aunque también podemos recurrir al puente rectificador que nos lo da hecho, es más sencillo. Aquí tenemos 8 terminales que soldar, sin embargo aquí, por ejemplo, en este puente tenemos solo 4, nos lo da hecho. Tenemos las 2 entradas de alterna y la salida de positivo en continua y la salida de negativo en continua. Siempre que se pueda es mejor utilizar esta opción en lugar de los 4 diodos. Vale, vamos a analizar el funcionamiento de esta fuente. Igual que antes tenemos negativo y positivo, por ejemplo, en este semiciclo. El negativo ingresa por aquí y este diodo no puede conducir, está inverso, así que lo hace este. Por aquí no puede ir, baja, viene por aquí y atraviesa la resistencia de carga, exactamente igual que antes, vuelve, y ahora podría ir por cualquiera de estos 2 diodos, pero por este no lo va a hacer ya que la salida es la misma, así que lo va a hacer por arriba al otro borne del transformador, y así se cierra el circuito. Repetimos, viene por aquí, baja, atraviesa la resistencia de carga, y por este no, ya que es el mismo punto desde donde salió la corriente, lo hace por aquí. Ahora se invierte la polaridad porque es alterna, el negativo estará arriba, por este no puede, lo hace por este tampoco puede, así que fijaos que ahora la corriente, a pesar de ser un ciclo invertido, circula exactamente con el mismo sentido que antes, y ahora sí que vuelve por este al otro terminal. Por eso todos los ciclos son aprovechados y veis que no hay huecos. Esto tiene 2 ventajas. Primero, no se pierde energía, ya que todos los semiciclos son convertidos a corriente continua. Y segundo, bastante importante, el rizado, la tensión de rizado será menor, puesto que es más fácil suavizar una tensión con más ciclos que antes, cuando había, recordad que había huecos, había zonas sin tensión. Por eso esta tensión tendrá más calidad, será más recta. Y aquí tenéis también los oscilogramas. Bueno, vamos a probar esto con el osciloscopio. Todo preparado para el rectificador de onda completa. Aquí los materiales. Vamos a conectar todo siguiendo el esquema. Estos 2 terminales del transformador van a las entradas de
de alterna en el puente rectificador. Voy a utilizar un puente rectificador que es más cómodo, así que la alterna, uno y otro, irán a las dos entradas de alterna en el puente. No hay polaridad precisamente porque es alterna, podría ponerlo así o al revés, da igual. Esto es alterna. Y tendremos aquí la salida de positivo y negativo que vamos a llevar, según el esquema, estas salidas las vamos a llevar a la resistencia de carga, que es una resistencia igual que la de antes, 560 ohmios, y voy a poner un terminal al positivo y un terminal al negativo. El condensador de filtro voy a hacer igual que antes, lo voy a dejar preparado pero sin conectar, voy a dejar una patilla suelta para probar primero sin filtrado. Aquí también tenemos polaridad, positivo y negativo, así que el negativo del condensador, que es ese lado, lo conecto al negativo, que es cualquiera de estos puntos, lo voy a conectar, por ejemplo, aquí, al negativo. Y el terminal positivo le pondré su pinza, pero de momento, como digo, no lo conecto, porque queremos ver sin filtrado cómo trabaja esto. Este terminal positivo, lo conectaré al positivo, de momento no, vale. Esto está todo bien, no hay cortocircuito, no se toca, aquí está un poco dudoso, bien, ahora sí. Y vamos a poner la alimentación. Antes voy a conectar el osciloscopio a... aquí no hace falta, porque ya no hace falta que lo conectemos aquí, porque ya sabemos que vamos a tener alterna, lo voy a poner aquí, en este punto, que será el positivo del puente rectificador, este punto de aquí. Ahí. Y el negativo, cualquier parte de la línea de este esquema, el negativo del puente, es decir, el otro extremo, aquí. El negativo, vale. Inmediatamente voy a conectar todo esto y veremos lo que hace el osciloscopio. Pongo los 220 voltios en la entrada del transformador. El cable se ha deshilachado, se ha roto. En un momento lo pelaré. Y ya podemos conectar uno y el otro. Igual ponemos un aislante que no se toquen. Se ha vuelto a romper ahora el otro, ¿vale? Estaban ya un poco machacados. Y separamos con un aislante. Atención ahora al osciloscopio. Conecto. Y vemos claramente que ya no hay semiciclos negativos anulados. Ahora todos intervienen, es decir, como vemos aquí en este esquema, todos los ciclos son aprovechados y hemos conseguido invertir el semiciclo negativo para hacerlo positivo. Como dije antes, esto tiene dos ventajas. La primera es aprovechar toda la energía y la segunda, que la tensión de filtrado será menor, perdón, la tensión de rizado será bastante menor. Vamos ahora a conectar el condensador para ver cómo esto convierte esta tensión pulsante en continua. El positivo dijimos que iba al positivo, que es este borne de aquí, y vemos el osciloscopio que ahora marca una línea recta. Lo veis, corriente continua. Si quito esta pinza del condensador, vuelve otra vez a ser una corriente continua, pero cambiante. Y ahora continua. Otra aplicación para un diodo puede ser un dispositivo
para proteger contra la inversión de polaridad. Aquí tenemos un dispositivo con un circuito interno que es alimentado